Frente a eso, nosotros tenemos dos alternativas, o sea, una alternativa, o dos opciones. Es seguir discutiendo el artículo o no discutir el artículo, ¿ya? Pero si no discutimos el artículo, tenemos que dejar consignado que es un nuevo acuerdo solamente, no es que se decidió por una de las partes a no incluirlo, porque nosotros también deberíamos decir, bueno, nosotros decidimos incluirlo. Yo creo que, resumiendo, deberíamos decir que no hubo acuerdo respecto a este artículo solamente. Y respecto de la ley 20.500 y lo que nosotros proponemos en relación con la participación que está recogida en la Constitución, nosotros no proponemos que esa participación se imponga respecto de la participación contemplada en el convenio 169, sino que estas participaciones se conjuguen y que finalmente termine primando la lógica del convenio 169, ya, pero dejando en claro conceptualmente de que estamos hablando de participación ciudadana, pero con la lógica del convenio 169, que es diferente al resto de la participación ciudadana. Esa es la propuesta solamente. Bueno, ahora recapitulando, yo creo que hay que tomar una decisión si es que seguimos discutiendo o no seguimos discutiendo respecto de un artículo en el que no hay acuerdo. Yo creo que ese es el lenguaje que deberíamos utilizar, más allá de la decisión de colocar o no colocar un artículo. Muy bien, gracias, Iván. Marcial, Cecilia había pedido la palabra y después Rosa. Sí, bueno, de alguna manera, también de manera bastante explícita, al menos una buena parte de los aquí presentes indígenas decidimos no incluir ese artículo en la primera propuesta. O sea, ahí estaba explícito por qué lo sacamos, además de nuestras discusiones, sabiendo que ustedes en principio también planteaban la participación como la creación de comisiones nacionales o regionales. O sea, en función de eso nosotros sacamos el artículo y no lo presentamos en nuestra propuesta. Y lo otro, yo creo que hay que agotar el diálogo también como un mensaje para nuestros hermanos y hermanas. No hay que caer en el pesimismo inmediato, se agota el diálogo hasta el final. Esa es la base de la instalación de la mesa de consenso. Pero también hay que entender que hay cuestiones sobre las cuales hay que darle bastantes vueltas, porque si nosotros en estricto rigor no le hubiéramos dejado pasar su error de tipeo, de redacción, como dicen, o sea, no es tan sencillo. O sea, en este mismo nivel, tal como lo plantea el señor Choquelaf, también yo le pediría que fuera más riguroso en la redacción y en sus propios articulados que entregan por escrito. Porque si no, se instala nomás. O sea, y después no, es que fue error de redacción. No existen entonces bajo ese lenguaje los errores de redacción. Por lo tanto, también eso debiera quedar instalado desde ese punto de vista en el narrativo que se hace como informe, y que quede consignado que si hay error de redacción, entonces mejor se entregue redactado de una manera en que lo han planteado. O sea, el segundo párrafo el artículo en sí que ustedes plantean es cuestionable, de manera que la afectación directa la relacionan a la ley 18.575 y no al convenio. Entonces ya tenemos una diferencia inmediata. Nosotros la afectación directa la entendemos a partir de lo que establece el convenio 169, de eso estamos hablando. Así que en esa dirección igual yo creo que nos agota el tema. Hay un objetivo mayor que es entregar insumos, mayores elementos argumentativos a la comisión y a nuestra comisión que va a participar en esta comisión facilitadora. Y también sería de la idea, tal como lo plantea Aurora, de continuar a lo mejor con otro artículo. Gracias. Muy bien, gracias. Cecilia. Yo, sí, antes de pasar a lo que solicitaba el compañero Marcial, quisiera plantear algo que don Iván siempre nos restriega con el famoso protocolo. Ese protocolo de acuerdo lo hicimos en acuerdo aquí en la mesa de consenso. Creo que también podría ser, si tanto nos está afectando a nosotros y a ustedes también, porque puede ser como el punto focal, quizás el primer punto focal donde nos empecemos a distanciar en cuanto a nuestras posturas, digo. Podría ser también resolución de la mesa de que se cambiara el protocolo de acuerdo en ese tema de la participación y no se regulara la participación y solamente reguláramos consulta. Lo planteo a la mesa y espero que como una propuesta, digamos, porque eso fue en consenso de todos los integrantes de la mesa.
creo que esas resoluciones y esos acuerdos también pueden ser cambiados por la mesa. Gracias. Rosa, después José Miguel, después... Rosa Maita, Pueblo Aymara. Si se está hablando acá de participación de los pueblos indígenas, considero que es muy importante que vaya, porque se va y debe determinarse la participación de pueblos indígenas, debe reunir las mismas características con que se hace la consulta, mi opinión, y tratar de llegar a un acuerdo final. ¿Por qué? Porque una participación, a ver, hablamos de la ley 20.500, la ley 20.500 es muy transversal, no es específica para pueblos indígenas. Y además la ley 20.500, el reglamento que la regula, que la hace es el municipio, consensuado con los concejales, pero participación de personas, de comunidades, de indígenas, de organizaciones no participan de la elaboración de ese reglamento y ya está hecho, ya está dado, está normado. Entonces, no nos queda nada a nosotros, si se regula a través de esa ley, no nos queda nada para poder incidir. Así es que la participación debe ser con los requisitos que se indican en la consulta. Con todos los requisitos que determina y con los procesos que se determina hacer una consulta, la participación debe ser igual para los pueblos indígenas, en el artículo de participación. Gracias. Gracias. José Miguel tenía la palabra. Sí, en la misma, José Miguel Poblete, del Ministerio de Justicia, voy a hablar más lento por constante amenaza de nuestra redactora respecto a mi forma de hablar, que efectivamente es un poco rápida. En la misma línea de lo que señaló Marcial, efectivamente en participación uno puede encontrar 2 grados, si pueden haber más, pero por lo menos 2 grados de intensidad de lo que cuando uno habla de participación indígena en planes y programas de desarrollo. Uno, que se ha mencionado en esta mesa, es el tema referido a que los pueblos indígenas puedan ellos decidir sus prioridades de desarrollo. O sea, cómo queremos desarrollarnos, en qué áreas queremos desarrollarnos, y eventualmente necesitamos recursos y estos recursos deben ser tantos para este desarrollo. En nuestro país, la forma en que se deciden las prioridades de desarrollo fundamentalmente es a través de las leyes. Por eso cada vez que se hace una ley hay informes financieros y se dice esta ley costará tanta plata, y eso se decide en el Congreso. Muy parecido a lo que establece el Convenio 169 en materia de decidir prioridades, aplicándolo a Chile, sería la posibilidad de una iniciativa legislativa de determinados sectores de la población, cosa que hoy en día no existe para nadie, o sea, ni para los ciudadanos ni otros. En otros países uno junta determinada cantidad de firmas y puede proponer una ley al Congreso. Entonces, en ese sentido, si se quiere reglamentar a ese nivel de intensidad la participación y que se quiere una cierta posibilidad de que los pueblos indígenas decidan su prioridad hasta ese nivel, eso requiere cambios que están mucho más allá de este reglamento. O sea, son cambios que o son por lo menos legales o incluso constitucionales. Y efectivamente la comisión bicameral que se está realizando en el Congreso al respecto es el lugar apropiado para aplicarlo. Ahora, por eso quizás el tema de la participación a ese nivel deberíamos sacarlo de esta mesa en este momento. Sin embargo, a mí me interesa que ciertos temas que no son propios de medidas administrativas, o sea, no son propios de consulta, sí sean participados, a falta de un término más general, participados a los pueblos. Por ejemplo, voy a poner un caso muy específico en materia que me afecta al Ministerio de Justicia. La Defensoría se dedica a la defensa de personas de los pueblos indígenas. En materia mapuche lo conocen bastante bien. Y en su momento se efectuó por decirlo así, una guía de cómo defender las situaciones que se dan para el pueblo mapuche ante los tribunales. ¿Por qué? Porque son formas particulares de ver la relación entre las personas que tienen los mapuches. O sea, eventualmente puede haber una pelea que vaya más allá de lo normal, pero eso es para lo que sería en Santiago
una mentalidad más centellina sería terrible, pero para el pueblo mapuche es una forma de resolver una diferencia bastante más brusca, pero listo, eso está fuera del tema. Ese tipo de cosas tienen que participarse. ¿Por qué? Porque no son medidas administrativas específicas. Entonces requieren también algún grado de participación o consulta, hay que decirlo. Yo creo que en verdad lo que los pueblos indígenas requieren son grados de participación bastante más avanzados, como lo que dicen ustedes, decidir prioridades, y que por tanto ya no son propiamente materia de un reglamento, sino que son más bien materias de una ley o incluso un cambio constitucional. Por eso yo dejaría acá el tema también de la participación y veríamos por último el tema de la consulta, que son a fin de cuentas las medidas administrativas, que son, como decía doña Ana, la diferencia entre participación y consulta, aparte de este tema de decir las prioridades, es la diferencia que hay entre una medida administrativa concreta con lo que hay un plano programa de desarrollo que es algo más abstracto. Sin perjuicio de lo cual, insisto, hay planes y programas que son importantes que los pueblos indígenas intervengan en su formulación. Y eso también debería ser regulado. Muy bien, gracias. ¿Tú habías pedido la palabra? Bueno, yo un poco cuando solicité que siguiéramos el tema y pidiéndole insumos a mis hermanos, porque recuerdo que nosotros tuvimos esta conversación, se tomó este tema de la participación, pero veo la ausencia de algunas personas que en ese momento sostuvieron que la participación estuviera en el documento, en el protocolo de acuerdo, pero no están presentes las personas que en ese momento se manifestaron. Entonces, por eso no saco nada con volver a pedir a mis hermanos que se pronuncien. En ese caso, apoyo la moción de las... Sí, pero es que los argumentos, acuérdate quienes tenían más argumentos y tenían mejor vocabulario y tenían una muy buena manera de expresarse y que lograron convencerlos a ustedes para que pusiéramos la palabra participación ahí que nosotros no queríamos. En base a eso, apoyo la moción que dice Cecilia Flores de eliminar la palabra participación. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es que ustedes tratan de explicarnos que nosotros, este reglamento y lo que nosotros entendemos, y de un comienzo la mesa sabía que nosotros la participación no la podíamos regular, porque ustedes mismos lo dijeron que era proyecto de ley. Y lo que a nosotros siempre se nos recalcó, o nosotros siempre sabemos y venimos mandatados para eso, que nosotros estamos creando un reglamento. Entonces, ustedes, por más que nos expliquen y traten que nosotros nos pronunciemos sobre este tema, nosotros sabemos que no estamos en esa instancia, porque nosotros le hemos recalcado, nosotros venimos aquí a hacer el reglamento del convenio, del artículo 6 y 7 del convenio, y sabemos que la participación necesitaba ley, y nosotros lo tenemos muy claro que nosotros en eso no podíamos, no era el tema, por eso lo quiero recalcar. Lamento mucho que las personas que en ese momento, en esa instancia, defendieron tanto la parte de la participación no estén. Pero significa que, bueno, nuestra postura está clara. Nosotros veníamos por la consulta porque sabíamos que no estábamos al nivel para una ley. Esa es mi participación. Gracias. Bien, gracias. Enrique había pedido la palabra. Luego Iván. Enrique Marinado, pueblo mapuche. Oye, el tema es el siguiente, mira, en pos de mirar el vaso medio lleno todavía y en una reflexión de preocupación de nuevo, viene esta comisión que llegamos a consenso ayer para trabajar en conjunto, y decidir después en consenso en la asamblea todo lo que avance esta comisión, pero me genera mucha preocupación y mucho ruido que insistentemente estemos tratando de convencernos unos a otros de que lo que diga el Estado a través de este gobierno tiene que prevalecer por sobre el convenio 169. O sea,
O sea, otra vez llegamos a la misma situación que estoy repitiendo desde las 6:30 de la mañana acá. En términos de cuando se nos hace argumento de que tenemos que visualizar el artículo 70 de la ley 20.500 y empezamos a argumentar y con articulado A, B, C, D, E, otra vez me está diciendo explícitamente e implícitamente: por favor, adapte el convenio 169 a lo que nosotros como Estado le estamos diciendo. Y eso yo lo pedí con mucha altura de mira en la mañana, a primera hora, lo pedí, por favor. Si lo único que estamos diciendo, apliquemos el derecho internacional. El derecho internacional dice, mire, los estados deben adaptar toda su política pública hacia los pueblos indígenas, tiene que adaptarla, pero no en ninguna parte dice el concepto al revés. Entonces, ¿por qué insistimos y le damos vuelta y le damos vuelta? Para nosotros, la participación como pueblos indígenas es un derecho transversal que cruza del primer artículo del convenio 169 hasta el último.